El día de ayer, nuestro periodista Ernesto Torres viajó hacia el municipio de El Fuerte y Choix para ver cómo estaba la situación después de que se registrara un fuerte enfrentamiento este fin de semana. Y ahí se encontraron varias cosas. Nuestro periodista Ernesto Torres, 3 camionetas, una de ellas con blindaje artesanal que se aseguraron en la Sierra de Choix, armas, equipo táctico y un pueblo totalmente desolado. Vamos con Ernesto Torres, tú tienes los detalles. Adelante con el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, auditor de Luz Noticias. Efectivamente, a 48 horas, hasta la noche de ayer, de que comenzara esta disputa territorial en la zona serrana de Choix, Sinaloa, entre dos facciones de distintos grupos delincuenciales que por tener el control de la región alteña, pobladores se mantienen aislados, resguardados en algunos en los cerros y otros intentan pues comenzar este éxodo, autodesplazarse por la violencia que continúa en ese sitio. La autoridad ya ha enviado a las fuerzas federales a quienes han asegurado camionetas, equipo táctico. Además, han sido testigos de los vestigios de esta guerra que pareciera apenas iniciar. Los reportes de los enfrentamientos entre el monte continúan. Si bien es cierto, las comunidades parecen tranquilas, pero más que eso, son pueblos fantasmas, lucen vacíos, solo se escuchan detonaciones a lo lejos. El día de ayer lunes, un convoy compuesto por al menos 15 camionetas de las fuerzas federales, una Hammer todoterreno con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional subieron a la Sierra de Choix en los límites con Morelos, Chihuahua, segundo día consecutivo, el lugar donde se registra este epicentro del conflicto entre los grupos antagónicos, donde bajaron las camionetas aseguradas. En total, al momento se han asegurado 3 camionetas, las cuales quedaron varadas en medio camino, obstruyendo la pasada como parte de los narcobloqueos que se registraron en ese tramo entre la comunidad de Yecorato y Casas Viejas, y la otra pues entre Los Arenales y Bacayopa. Entre los asegurados se encuentra una camioneta pickup Chevrolet Silverado de color negro con rines de lujo de modelo reciente, una camioneta Chevrolet Tajo de color negro, una camioneta Chevrolet Suburban, una de color gris modelo 2022 aproximadamente, esta con un blindaje artesanal por dentro de la carrocería, además con unas placas en el techo con aditamento para emportar rifles de grueso calibre. También se aseguró en una de las unidades un rifle con mira telescópica, 2 armas cortas tipo revólver, por lo menos 8 cargadores para armas cortas y largas, así como también 343 cartuchos útiles de diferentes calibres y equipo táctico. Además, en la sierra quedó un tractocamión con caja totalmente calcinado, mismo que era propiedad de Diconsa y el cual fue despojado e incendiado para bloquear el acceso de las fuerzas federales a la sindicatura de Bacayopa, en donde se mantenían en ese momento los grupos armados y presuntamente pues para que no ingresaran las autoridades. Allá mismo también quedaron 2 camionetas pick-up quemadas dentro del porche de una vivienda, la cual también sufrió daños en su estructura al incendiarse. Se presume que con un artefacto, al parecer, o según se dijo por parte de los pobladores, lanzado desde el aire. Lo asegurado fue trasladado a la ciudad de Los Mochis en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena, desde Choix hasta Los Mochis, donde quedó a disposición de las autoridades en la Fiscalía General de la República. Comentarte, José, también por otra parte, que esta sangrienta disputa territorial entre los grupos armados en la Sierra de Choix se pone pues prácticamente cada vez más crítica, pues la ola de violencia ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares por miedo a quedar atrapados en el fuego cruzado. Algunos se han resguardado en los cerros pese a la escasez de víveres, mientras que otros han comenzado este éxodo hacia zonas más seguras. Durante un recorrido a este epicentro, como lo llamaba hace unos momentos, del conflicto que se registra en la Sierra de Choix, en donde convergen los municipios de Sinaloa con el estado de Chihuahua, se logró documentar pueblos casi vacíos. Las escasas familias que están resguardadas con las puertas y ventanas cerradas. Algunas se dejan ver cuando se enteran que están en ese momento las fuerzas federales o que pasan por su comunidad, pero permanecen en silencio por miedo, es decir, callan y no dicen exactamente qué es lo que pasa. Algunos a duras penas narran fragmentos de este episodio que pareciera ser el más trágico que han padecido en el último docenio, luego de que la guerra que se vivió la vez pasada y que duró prácticamente 2 meses desde un 28 de abril del 2012. El día de ayer, justamente cuando nos encontrábamos en la comunidad de
de Chinobampo, platicando con algunos pobladores, tuvimos conversación con ellos y bueno, en ese momento tuvimos la oportunidad de hablar con la alcaldesa vía WhatsApp en llamada, pero vía WhatsApp a través de un teléfono que tenían ellos acceso vía satelital y bueno, ahí hablamos con la alcaldesa de Telefónica, quien nos informaba precisamente que ella tenía reportes que había alrededor de 100 personas resguardadas en la escuela primaria de Casas Viejas, la comunidad contigua a Bacayopa, a donde un grupo proveniente de San José de Gracia cayó y tomó por sorpresa los civiles que este grupo armado y civiles que radican en esa zona, registrándose pues este cruento enfrentamiento. Y es que dichos eventos violentos a manos de centenares de civiles que portaban armas de grueso calibre, quienes según pobladores traían tecnología y que desde el aire pues lanzaron estos artefactos explosivos a una casa ubicada en la comunidad de Bacayopa, la que mencionaba que está incendiada junto a dos camionetas, donde quedaron estas dos camionetas, al menos también en esta vivienda. Bueno, la familia salió corriendo a resguardarse. Es esa una de las familias que se dice están internadas o albergadas o refugiadas dentro de esta escuela primaria que nos mencionaba la alcaldesa Ayoni Gámez, la alcaldesa de Choix, que se encontraban en ese sitio y que no tenían la certeza de que así fuera, sino debido a que pues a ella las fuerzas federales no le rinden cuentas directamente sobre este recorrido. Inicialmente algunos al monte corrieron, otros a comunidades aledañas, como en el caso de Casas Viejas, donde permanece pues se decía en esta escuela. El día de ayer Luz Noticias en su recorrido intentó llegar a dicha primaria para constatar el reporte que ya se tenía pues de varias familias que piden auxilio para poder desplazarse a un lugar seguro, pero debido a que justamente en ese momento, cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, se registraba un enfrentamiento en los límites de Choix con Morelos, en esa zona donde se encuentran unas faltas y donde empiezan los pinos, prácticamente ahí donde divide ya el estado de Chihuahua. Solo se nos permitió el acceso hasta la parte de donde se encuentra la entrada de esta comunidad de Casas Viejas, pero no al centro, justamente donde se habla pues de que se encuentran estas familias ahí aterradas y sin víveres y con la esperanza de que cese el fuego para tomar un momento de calma y salirse del rancho, como mencionan algunos de los pobladores. Dicho enfrentamiento por los mismos civiles armados lo documentaron e incluso lo hicieron circular, es decir, un video, ellos circulan donde se encontraba ese enfrentamiento en esos momentos. Mencionar que no hay señal, no hay comunicación, no hay antenas, fue derribada precisamente, sin embargo algunos cuentan con internet satelital. En ese sentido, durante este recorrido se pudo también constatar también que un convoy de las fuerzas federales subió por segundo día consecutivo a la sierra, es decir, cuando nosotros nos encontrábamos en ese punto, ahí fue donde nos encontramos con las fuerzas federales, pero ahora no de reconocimiento como lo hicieron el primer día, tampoco a brindar seguridad a la población o para combatir algún grupo delincuencial, sino por una camioneta Suburban con blindaje artesanal que el día de antier no habían podido bajar, es decir, de las tres primeras que mencionaba, solamente dos bajaron, la pickup y la Tajo, y esta otra por el peso no la pudieron traer el día de antier, bajarla, es decir, hacia el fuerte, y la bajaron el día de ayer. Las tres llegaron a la ciudad de Los Mochis apenas el día de ayer, pero dos ya las habían bajado previamente, con simplemente arrastrándolas, y la tercera fue el día de ayer con ayuda de esta grúa. Ahí los elementos de la Guardia Nacional, precisamente platicando con ellos en lo que subían esta camioneta, nos confirmaron la presencia de varias familias en la escuela de Casas Viejas. Dijeron de manera así, extraoficial lo comentaron, están resguardadas porque les quemaron sus casas y otras porque tienen miedo. A ellos podrían sumarse, también se dice, o al menos ellos nos comentaban, familias que ellos han sabido, y te lo digo así de manera extraoficial, porque pues no tenemos una declaración tal cual, sin embargo, platicando con ellos nos mencionaban que podrían sumarse otras familias que están asustados, aterrados, otras de El Pichol, de La Cumbre, de Los Parajes, Potrero de Ceseña, La Cuevita, Carrizo de los Torres, El Naranjo, y otras que se encuentran prácticamente en el epicentro donde se han registrado estas balaceras y en donde se han dejado ver a civiles armados que según pobladores no son de esa zona. Un hombre también comentaba, no sabemos qué va a pasar, solo queremos salir con vida de este sitio, quien pedía precisamente pues mantenerse en el
el anonimato, sobre todo por represalias, pero asegura que las cosas no pintan bien ante la incertidumbre pues que están viviendo al menos en las últimas 48 horas hasta ayer. Además de estos homicidios que previamente se habían dado a conocer de manera no oficial y de los cuales no se tiene certeza o su existencia, ya que pues hasta el momento no hay una evidencia de cuerpos. Pobladores reportan también alguna serie de levantones, es decir, a quienes hasta el momento pues se desconoce no se tiene información de ellos. Hay quienes aseguran que algunos han sido privados de su libertad, pues habitantes de esa zona serrana dicen que no son del pueblo y que no se saben tampoco nada de ellos. Incluso una persona que se encontraba o que previamente estuvimos platicando también con ella, no sé, quien pidió pues no ser expuesta, comentaba que decenas de civiles armados se pasean prácticamente en las orillas de la comunidad. Estos al parecer también tomaron como rehenes a 2 personas de origen tarahumara a quienes mantienen privados de su libertad con el fin de obligarlos a hacer sus guías entre los cerros y para llegar a un lugar conocido como Los Camellones. Según nos mencionaba, está ubicado cerca del rancho de Cabrera y el Carrizo de los Torres, precisamente de esas comunidades en donde se hablaba pues que había personas asustadas que pedían ser auxiliadas para poder regresarse de esa zona. Si bien es cierto, muchos se quieren salir, pero sienten que no hay condiciones para regresarse. Muchos otros tampoco pueden hacerlo porque pues no tienen en qué hacerlo, y es que también a eso se le suma a la situación que no se puede circular, es decir, no dejan que circulen vehículos por este camino principal que le llaman ellos. Con relación a la guerra por esta disputa territorial de esa zona de la sierra, se sabe, y según los pobladores, porque ha habido mucha pues desinformación, muchos rumores sobre qué es lo que está pasando. Bueno, lo que se dice allá en la sierra es que un grupo irrumpió, que cayó sorpresivamente desde la noche del sábado 29, en donde aún se mantienen. Son civiles armados que operan presuntamente en toda la región de Las Tatemas, El Amapal, Cuitaboca, Ranchito de los López, principalmente en la sindicatura de San José de Gracia del municipio de Sinaloa, y quienes al parecer operan bajo un grupo delincuencial que también se dice mantienen pues esta parte de esta guerra que inició en septiembre en la zona centro y sur del estado. Además, se sabe que a esto se sumó una segunda facción que también son apoyados pues, por un grupo que opera en una parte del estado de Chihuahua, precisamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, en aquella zona. Y bueno, ante estos hechos violentos, las autoridades aseguran, pues al parecer, y hablo de autoridades de los elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, aseguraban pues tener todo bajo control. Sin embargo, los habitantes comenzaron ya al ver la presencia de las fuerzas federales a decir que no son suficientes para frenar esos ataques, pues el miedo ha dejado a pueblos enteros prácticamente vacíos, o al menos nos tocó ver algunos que así lucían al no ver a ninguna persona al exterior por ningún momento en esa zona serrana donde solo reina el silencio. Incluso por algún momento se rompió con algunos ecos entre las faldas de ese enfrentamiento que se registraba durante la tarde de ayer y del cual menciono según fue el momento cuando se videograbaron algunos de ellos. En ese sentido, las familias de esas comunidades exigen la intervención urgente del gobierno federal para poder garantizar la seguridad y evitar pues más desplazamientos forzados, sobre todo un éxodo que ya comenzó y que obliga a pobladores de la sierra a buscar un refugio lejos de la tierra que los vio nacer. Y lo más lamentable, como ya lo mencionaba, es que no tienen condiciones ellos para poder bajarse. Ayer nos comentaban algunas personas, incluso una maestra nos comentaba de ahí que todos están aterrados, decían que se iban a tratar de resguardar en algún solo punto para pues que de ahí pudieran subir las autoridades por ellos para traerlos. Y es que si bien es cierto, muchos, José, no tienen cómo bajarse, no tienen cómo regresarse, hasta algunos medios de transporte que existen para esos lugares pues no están circulando, sobre todo pues por el tema de inseguridad, pero también porque los mismos grupos delictivos no permiten pues que esté circulando. Simplemente comentarte también que el día de ayer algunas personas se me acercaban específicamente a mí, que era uno de los medios que tuvo la oportunidad de estar en ese sitio, y sin embargo se nos advirtió previamente que se nos iba a permitir el acceso hasta cierta parte. Sin embargo, no podíamos darle raite, por así decirlo, darle un aventón a gente, sobre todo por no saber de quién se trata. Es decir, lamentablemente les tuve que decir a las personas que me pedían
que los trajera de regreso hasta el fuerte o que los acercara al fuerte, bueno, pues no podía darles esa oportunidad, no podía traérmelos y así está la situación en estos momentos. Regresé yo ya durante la noche de ayer. Sin embargo, en la noche una gran cantidad de personas se han estado comunicando vía WhatsApp, que me llegan sobre todo porque se enteran que estuve en esa zona y pidiéndome pues que dé a conocer a las autoridades que quieren que vayan por ellos, sobre todo porque tienen temor a poderse regresar solos y como te digo, muchos no tienen cómo hacerlo, José.